Originaria de la comarca de Pallars, al norte de Cataluña, Concha es piedra sobre piedras. Su destino es desviado violentamente hasta descarrilar, descarrilando muy lejos de su hogar, descarrilando hacia unos acontecimientos desproporcionados a ella. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, me llamo Isaac Mohamed y esto es La Disfrutería. Espacio de divulgación cultural en el que hoy divulgamos por primerísima vez. Este es el primer episodio, así que gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Y este primer episodio es un poquito especial para mí, porque hoy vamos a hablar del libro que lo comenzó todo. Me leí un libro, estaba hablando de esto con mi esposa y según le comentaba lo que me había parecido y lo que había interpretado, dije, yo esto lo tengo que grabar. Así que aquí vamos. Hoy vamos a hablar también de algo increíble. Vamos a hablar de una novela, vamos a hablar de un clásico y no os voy a engañar, vamos a hablar de un clásico tan clásico, que esta recomendación será inútil para mucha gente en Cataluña, en Baleares, en Valencia, quizás en partes de Aragón, porque es un libro muy conocido, ha sido lectura obligatoria en muchos colegios, pero toca hablar de él. Hoy vamos a hablar de Pedra da Tartera, que es su título en catalán. Hoy vamos a hablar de Canto Rodado. Es una novela de una señora que se llama María Barbal i Farré, que por cierto, tan buena como es, fue su primera novela, ole, y que narra las memorias de una campesina llamada Concha, que ha nacido, crecido y vivido en lo más alto y lo más profundo del territorio de Lleida, al norte de Cataluña. Esta novela está dividida en 3 partes. La primera parte corresponde a su infancia, a su juventud, a una educación y una crianza que culminan cuando conoce el amor de su vida. De este punto en adelante, segundo acto, la primera mitad de su vida adulta, y una vida adulta que termina siendo interrumpida por un suceso más allá de su control. Tercer acto corresponde a la vida durante y después de este suceso. Concha nos está contando su vida con las parcas palabras que le permite su limitada educación. Recordemos, es una campesina muy campesina. Y nos está guiando por su microcosmos rural, ese pequeño universo familiar, agrícola, que conoce hasta que llega a ese grandísimo acontecimiento. Y por supuesto, ese grandísimo acontecimiento no es un estadio vital normal. Hablamos de la Guerra Civil Española. Hablamos de cómo ella se ve arrastrada a una serie de eventos turbulentos en los que se encontrará impotente. No nos vamos a engañar, los españoles en general, los catalanes en particular, quizá estaremos un poquito empachados de literatura de la Guerra Civil. Pero leer esta novela es muy interesante, porque lo que hace es particularizar este gran evento. No habla de lo que sabemos todos, no habla de las bayonetas, no habla de las bombas, no habla de la batalla del Ebro. Habla de la singular experiencia de una mujer en circunstancias extremas, una campesina, una payasa, como decimos aquí, alguien de un origen muy humilde viviendo algo que le va increíblemente grande. A ras de este pensamiento, hay uno de mis extractos favoritos que dice así: Yo estaba acostumbrada tan solo a lo que conocía, a hablar solo de lo que sentía. No conocía nada que estuviese lejos de Montseny o de la ermita. Había oído hablar de Barcelona, del mar y hasta de Madrid y del rey. Todo eso parecía una historia de las que se comparten junto al fuego, como las que contaba padre. Creía que todo eso no existía, que era una trola. La gran pregunta de este libro sería: ¿cómo puede alguien de un origen tan humilde lidiar con la tragedia? ¿Cómo podría lidiar con la muerte de un familiar o con una hecatombe bélica?
La respuesta de nuestra protagonista, de Concha, es, en la enorme mayoría de casos, el silencio. Y aquí entramos en lo que para mí es lo más importante. A mi entender, esta es ante todo, una obra sobre el silencio. Y lo que es más importante es una obra sobre el silencio como forma de supervivencia. Tened en cuenta que las palabras que componen este relato son en su inmensa mayoría pensamientos de esta protagonista, alguien que ha vivido demasiado. Y que cuando digo que ha vivido demasiado, pues hablo de que ha vivido demasiados años y ha vivido demasiadas experiencias. Es alguien que parece que se quiere deshacer de sus propios recuerdos. Este libro sería una especie de purga de todo lo que ha callado, de toda su vida. Y me refiero a todita su vida. Una vida en la que ella a veces parece prácticamente una espectadora. Y a veces parece que lee este libro con nosotros a la vez que lo relata. Y que de nuevo, insisto, lo relata con palabras tan modestas como poéticas. Es un primor el lenguaje de esta obra. No hace tanto de la guerra civil. Lo cual quiere decir que alguno de los oyentes aún tendréis algún abuelo, tendréis alguna abuela con recuerdos del conflicto, de la posguerra. Y creo que este libro es, entre otras tantas cosas, una fantástica manera de sintonizar con ellos. Leer este libro es hacer un ejercicio de comprensión, es poder entender el éxodo rural, es poder entender cómo los grandes sucesos afectan a las personas pequeñas, es poder entender el silencio. Así que, si no lo habéis leído en el cole, haceos un favor y descubrid Pedra da Tartera, o como la llamamos en castellano, Canto Rodado.